después de poder estar un tiempo adorando y ministrando en la presencia del Señor, no hay nada más hermoso, sinceramente, que estar aquí delante de Él. Y eso nos conforta, ¿verdad? Eso nos llena, nos hace sentir que Dios es bueno, que siempre Él está presente. Y por eso que lo amamos, por su fidelidad, por su misericordia que tiene con todos. Pero bueno, esta mañana vamos a iniciar este hermoso tiempo en el amor del Señor, a compartir esta hermosa serie que hemos estado llevando semana tras semana, tocante a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Si hay algo que nos viene hablando el Señor a través de cada una de ellas, es el descuido, lo peligroso de ignorar la palabra, de dejar la relación con Dios o de permitir que el mundo sea parte de tu vida, de lo que ha llevado que a muchas de aquellas iglesias que hemos visto caigan en una situación bastante mal ante la presencia de Dios. Y eso tiene que ver no solo, déjame decirte, eso tiene que ver no solo con la iglesia del antaño, eso tiene que ver con lo de hoy, con tu vida, porque la iglesia eres tú. Amén. No es la estructura, recuerda, no es, sino eres tú. Lo que en verdad la Biblia nos está enseñando es lo peligroso que es ignorar la santidad, la integridad, la fidelidad, el compromiso para con Dios. Lo peligroso, porque los errores que encontramos nosotros a través de estas iglesias que hemos estado viendo es a Éfeso se le dice: has dejado tu primer amor. Eso es algo que nos lleva a una exhortación, a reflexionar sobre lo que es la forma como tú estás llevando tu relación con Dios. Aquellas cosas que en un inicio empezaron, pero que hoy ya no están siendo parte de tu vida. La integridad, el temor a Dios, la fidelidad, el compromiso con Dios, el saber que tienes que hacer lo bueno, pero ya no lo haces. Esto es lo que Dios le reclama a esta iglesia de Éfeso. Pero no fue la única, déjame decirte, sino que hemos podido ver que en cada una de estas iglesias ha habido cosas que han venido aconteciendo, han venido desarrollándose de tal manera que hoy en día la realidad de la iglesia en la que vivimos muestra muchas características como la que hemos venido tocando. Y eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar la forma como estamos teniendo nuestra relación con Dios, la forma como estamos mirando la obra de Dios y sobre todo mirar si estamos listos y preparados para su venida del Señor Jesús. Amén. Entonces, cuando nosotros nos vamos viendo estas verdades, nos vamos dando cuenta de que tenemos que escudriñarnos, tenemos que reflexionar sobre nuestra forma de cómo estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo. Lo peligroso empieza cuando tú lo ignoras. Lo peligroso empieza que, habiendo oído la verdad y no te esfuerzas a ponerlo en práctica, caes en el mismo error de cada una de estas iglesias que hemos venido hablando. De Sardis, es la que vamos a nosotros a ver hoy, pero vemos que la iglesia de Tiatira fue la iglesia más mundana. Hoy vamos a hablar de la iglesia muerta. Algo que de repente muchos dirán: menos mal que no soy yo. No, déjame decirte, Dios le dice a esta iglesia: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Se puede estar vivo y estar muerto a la vez? Sí, así es, señores. ¿Se puede ir a la iglesia a cantar y adorar y estar muerto ante la presencia de Dios? Sí, señores, sí se puede. Nunca lo había oído, pastor. Yo estoy aquí para hablarte de eso. Estoy aquí porque uno de los peligros que esta iglesia tiene y la advertencia del amor de Cristo por esta iglesia, Él le dice: y no dejes que mueran aquellas pequeñas cosas que todavía están vivas. Esto en verdad nos tiene que llevar a comprender mucho más todavía que lo que creías que era todo lo que podías hacer por Cristo, ante los ojos de Dios no es nada, sino que Dios está llamándote hoy a la excelencia, a la integridad, a la fidelidad, porque los que van con Él son fieles, son escogidos y son llamados.
Estos son los que van a acompañar al Señor. Son los que caminan con el Señor. No son cualquier persona, no son cualquier creyente, no son cualquier individuo, no. Son personas que tienen muy clara la definición que es ser fiel, que es ser escogido y que es ser llamado. Pero todos empezamos con lo más básico que podemos ser, amando a Dios. Amándolo, pero no como ama el mundo, sino amándolo con integridad, con fidelidad, con honra. Como ama a un hombre, a una mujer, cuando siente esa pasión, esa atracción, la respeta, la honra, la cuida, la protege. Ese fue el mismo amor que Dios tiene para ti y para mí, lo cual nos ha dicho que somos hijos suyos. Amén. 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 Así que antes de iniciar este hermoso tiempo, quiero hacer una oración y dejar que Dios sea quien hable a tu corazón. Amén. Dejar que sea Dios, a través del poderoso Espíritu Santo, quien vaya redarguyendo tu corazón esta mañana y ilumine tu alma, tu espíritu, a que puedas comprender que todavía hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Amén. Amén. Amado Dios Padre de los cielos, te doy gracias. Me has dado el honor de estar una vez más aquí delante de este pueblo tuyo y poder compartirle, Señor, tu verdad. Sé que, Señor, no somos muchos, pero somos los que hemos creído en ti y los que amamos tu nombre. Pero anhelamos y deseamos permanecer siempre delante de ti. Sé tú hablándonos, sé tú obrando en nuestros corazones, sé tú trayendo tu revelación y tu gracia para vivir delante de ti, Señor, y ser dignos ante tu presencia. Padre, que este tiempo seas tú, nada más que tú. Toda voz que no sea de tu Espíritu Santo se ha echado fuera de este lugar, papá. Y todo aquello espíritu de opresión, turbación, se ha quitado en este lugar. Activo ángeles ministradores, Señor, en este tiempo. Libero la atmósfera de este lugar, los suelos, y donde tu voz se oída, Señor, de tal forma como tú, Señor, sabes hablar a tus hijos. Háblanos en esta mañana, en el poderoso nombre, Dios de los cielos, de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor y a la dulce y preciosa presencia del Espíritu Santo, que siempre conforta los corazones. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues hoy nos toca la iglesia de Sardis. Dice la palabra, escribe el ángel a la iglesia de Sardis. Pregunto yo, ¿quién era esta iglesia? A quien el apóstol Juan, por medio de Jesucristo, le va a traer este mensaje a su vida, a este pueblo, a esta ciudad. Déjame decirte que esta era una iglesia muerta. Así lo describe la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia que se pegó tanto también como lo fue Tiatira. Se pegó tanto al Estado, confió tanto en su fuerza, confió tanto en su sabiduría, confió tanto en sus bienes, confió tanto en sus recursos, pero no fue Dios su confianza. Algo que muchas personas en su caminar en Dios no se han puesto todavía a meditar, lo peligroso que es poner tu confianza en otras cosas antes que Dios, cuando la propia palabra nos dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Lo peligroso que es en la vida de un cristiano cambiar tus prioridades, tus principios por todo aquello que es terrenal. Esta iglesia, Sardis, es la iglesia que aprendió a confiar en lo que es la ayuda humana, aprendió a confiar en los recursos naturales, aprendió a confiar en sus habilidades, aprendió a confiar en su majestad, porque esta iglesia es majestuosa, es rica. Cuando la palabra vino a esta iglesia por medio del apóstol Juan, estaba en su etapa de oro. Era reconocida y exaltada esta iglesia, era maravillosa. Era una iglesia fortificada, donde solo había un camino de entrada y uno de salida. De tal forma que esta iglesia era tan confiada en sí misma que no tenía miedo a sus enemigos que pudieran venir contra ella.
Algo que de repente nos hace recordar lo peligroso que es poner nuestra confianza en nosotros mismos. Y eso es el peligro, y fue la arrogancia de esta iglesia lo que lo llevó a estar donde está. Pero antes de iniciar y llevarte a esta dimensión de todo lo que es Sardis, y darte a conocer que esta fue la iglesia que llegó a desarrollar el arte de hacer las alfombras, de trabajar con la lana, y sobre todo fue la que descubrió cómo pintar la lana. ¿Tú te imaginas que esta fue la ciudad donde había mucho comercio, pero había mucha mundanalidad? ¿Recuerdan cuando hablábamos nosotros la iglesia de Tiatira? Una iglesia que estaba muy relacionada con los sindicatos. ¿Por qué? Porque ellas son las que decidían el comercio, las empresas, ellas son las que decidían las bendiciones, la prosperidad del pueblo. Pero ¿cuál fue lo peligroso? Fue el confiar más en el mundo que en Dios, que hace todas las cosas posibles. Por ello es que esta era una ciudad muy famosa, porque tenía una habilidad muy impresionante en fabricar la lana y haber logrado teñirla. Déjame decirte que Sardis está localizada en una cima muy alta. El rey que la llevó a esa gloriosa fama fue el rey Creso. Fue un hombre que explotó su capacidad. ¿Por qué? Porque ella misma, en su ubicación, podemos ver que en ella había un río que traía y portaba pepitas de oro. Fue la ciudad del comercio, fue la ciudad mundana, fue la ciudad del Estado, fue la ciudad que, si bien es cierto, no vas a encontrar a esta iglesia perseguida como lo fueron las iglesias anteriores. Aquí no vas a encontrar eso, sinceramente. No vas a encontrar a esta iglesia que está peleando con muchos ídolos, como lo fue la iglesia de Pérgamo, de Esmirna. No, acá solo vas a encontrar que ellos tenían un culto a que es la adoración a Cibeles, que es Artemisa, cual era un culto inmoral, sexual. Por eso esta es la iglesia mundana, descarada, esta es la iglesia que se mandó a la inmoralidad. Es conocida también como la iglesia vaga, la iglesia que muchas veces no quiere responsabilidad, no quiere compromiso, quiere vivir a su manera, quiere vivir en sus conceptos personales, pero no quiere apegarse a la palabra de Dios. Es impresionante ver que esta fue una ciudad tan majestuosa, pero también era una ciudad muerta. ¿Por qué? Porque fue ella, esta ciudad, que tuvo un pasado glorioso, tuvo un antecedente majestuoso, un esplendor, pero su propia falta de principios, su propia falta de conocimiento, de alejarse de la verdad, si queremos llamarlo de esta manera, los llevó a una decadencia hacia un futuro. Todo lo que está propenso a caer, a tropezar, a perderse, es por causa de un descuido, de un principio en su vida. Por eso la palabra de Dios nos dice: orad sin cesar, velad, porque no sabéis la hora ni el día que ¿quién? El ladrón vendrá. Dios nos llama a orar sin cesar, vigilad, y Dios nos llama de muchas formas a no salir de los principios y los fundamentos que Dios nos dio por medio de su palabra. Pero esta es la iglesia que ignora todo eso, que simplemente se refugia en su confianza. ¿Por qué? Porque era una ciudad fortificada, recuerden, era una ciudad que no era cualquiera, estaba edificada en las cimas de las montañas. Era una ciudad que estaba sinceramente ubicada bajo lo que es como le decimos aquí, en la cima de una cordillera. Una ciudad que tenía más de 700 años
cuando le llegó la carta de Juan. Y no solo eso, déjame decirte algo importante respecto a esta hermosa ciudad. Ella estaba edificada en la llanura del río Hermes. Al norte se levantaba la cordillera del monte Telomus, donde esta cordillera se apartaba a una serie de cadenas menores, como espolones, y cada una de las cuales abarcaba una estrecha meseta. Sobre uno de estos espolones, a 500 metros de altura, se levantaba Sardis, la original, porque había una ciudad arriba y otra ciudad abajo del valle. Entonces vamos a ver que cuando hablamos de Sardis, estamos hablando de dos ciudades, de tal forma que podemos encontrar una evidencia de una posición de Sardis de una forma estratégica y prácticamente inexpugnable. ¿Qué significa? Que era imposible de conquistar. Esta es la iglesia tan confiada por su estructura, tenía fortificaciones y muy confiada en ella. Eso vamos a verlo como fue el error más grande, de confiar en sus habilidades, confiar en sus recursos más que en Dios. Y eso nos hace ver que los bordes de estas mesetas eran suavemente acantilados, solamente que podían penetrar en Sardis en un lugar por medio de ¿qué? De esas cadenas que había por Telomus, era el nombre que tenía las cadenas. Esta era una ciudad muy difícil de llegar, era una ciudad muy empinada, ya que se elevaba como una enorme torre de vigía sobre el valle de Hermes. Esto llegó a un espacio que se disponía en la ciudad, que estaba aún demasiado estrecho para la expansión y edificaciones. Eso nos hace ver que esta ciudad no era fácil de llegar, pero tampoco era fácil de conquistar. Aquí ya vamos dándonos cuenta una de las ventajas que tenía esta iglesia, esta ciudad, de tal forma que lo que vamos nosotros viendo aquí es que el nombre mismo de Sardis viene de una palabra plural, que en verdad significa una ciudad edificada sobre una meseta, una ciudad que está bajo el valle de una meseta, porque la riqueza de Sardis, recuerden, es una riqueza legendaria, porque es la ciudad que fluía el río Pactolus, el cual trasladaba pepitas de oro en los tiempos antiguos. Por eso que fue una ciudad muy rica en comercio. Era una ciudad muy majestuosa, de tal forma que Creso, el rey más importante de Sardis, fue con quien le dio el esplendor, las riquezas, donde llegaron a su cenit, y con él también Sardis se precipitó a su desastre. ¿Sabes? Esta historia de esta ciudad es tan impresionante. Déjame decirte que el rey Creso un día vio a sus enemigos, al rey Ciro, a los asirios, y determinó hacerle la guerra. Los grandes hombres que han llegado a estudiar esto dicen que el rey Creso fue a consultar al oráculo de Delfos y a decirle que si él iba a la guerra iba a poder vencer contra sus enemigos. El mensaje que vino del oráculo de Delfos fue diciéndole: hoy un gran imperio dejará de existir. Él, entendiendo que la palabra que le habían dado para él era el éxito, la victoria, el triunfo contra sus enemigos, y levantó esta ciudad y fue a pelear contra el rey Ciro, y grande fue su sorpresa. Fue vencido, y con la justa llegó a recuperar y volver a su ciudad fortificada, y se encerró. Y él había malentendido el mensaje, porque el mensaje no era de vencer a su enemigo, el mensaje era para su ciudad, que en ese día una gran ciudad, un gran imperio caería. Qué duro es ver estas cosas a través de la historia de esta ciudad, ya que el error de los líderes, el error de confiar en hombres, de confiar en brujos, de confiar en hechiceros, de confiar en tantas cosas menos que en Dios,
son los que llevan muchas veces a la destrucción. Esto nos hace ver algo que tú y yo tenemos que reflexionar respecto a quién es el que dirige tu vida. ¿Quién es el que dirige tus sueños, tus anhelos, tus deseos? Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el varón cuya confianza es En Dios. En Dios. Es el que debe guiar tu vida. Gloria a Dios. La necesidad, la pasión de buscar a Dios no es el lugar, la estructura, no es la comodidad, no. El deseo más importante de que tú tengas que buscar a Dios es su presencia. Es amar su Espíritu Santo, el que hace todas las cosas posibles en tu vida y en la mía. Amén. Eso es lo que debe llevarte a orar, lo que debe llevarte a leer la palabra, es lo que debe llevarte a traer las revelaciones, a traer la respuesta de tus oraciones. Es el Espíritu Santo, no es la estructura, no es el hombre, no son tus recursos, no son tu sabiduría, sino es Dios el que debe ser quien guíe tus pasos. El error que cometió esta iglesia de Sardis fue que su líder fue quien comenzó a buscar verdaderamente más de lo que ya tenía. Su ambición por querer lograr mucho más de lo que ya era lo llevó a su propia destrucción. Esto es lo que ha llevado a muchos grandes hombres y mujeres de buen corazón a su ruina. La codicia, la ambición, la maldad los alejó de Dios, los apartó de la vida de Dios. Porque ya no tienen tiempo para la oración, ya no tienen tiempo para la lectura de la palabra, ya no tienen tiempo para predicar la palabra, ya no tienen tiempo para nada. Déjeme decirle que si hay algo que en esta mañana tú y yo tenemos que responder ante Dios es: ¿qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos ha confiado? ¿Qué estamos haciendo con todas las cosas que Él ha puesto en tu vida? Porque si hay algo que podemos nosotros reconocer en la vida de esta iglesia de Sardis, es lo que tenemos, lo que se nos ha sido confiado, tenemos que cuidarlo. Porque un día vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que Él nos ha dado. Porque escrito está: a quien se le da más se le demandará. Por eso mira la palabra de los talentos: al que se le dio 5, se le dio 3, se le dio 1. ¿Qué hicieron? Cada uno trajo lo suyo duplicado. Pero hubo alguien que dijo: bueno, Señor, yo sé que tú eres malo, que tú ciegas donde no siembras, y yo tuve miedo, cogí los talentos de mí, te lo enterré, mira, acá está tu plata, toma. ¿Qué dijo el Señor? Siervo malo, negligente. ¿Qué te costaba llevarlo el dinero y al banco, gana interés, y cuando yo venga tú me lo entregues? ¿Sabes? Dios te va a pedir cuentas de tu vida, de tu salvación, de tus hijos, de tus dones. Dios te va a pedir cuenta qué has hecho con toda la verdad que Él te ha revelado, qué has hecho con la fuerza, la salud que Él te ha dado, que se llama, todo esto se llama el templo del Espíritu Santo. Él te va a pedir cuenta de la vida, de la familia, de tus hijos, qué has hecho con ellas, si los has hecho una bendición o los has hecho una maldición, si te va a dar cuenta de tu talento, tu habilidad, las bendiciones que Él te ha dado, qué has hecho con los dones, qué has hecho con el llamado. Dios, a un día vas a dar cuenta delante de Dios todo lo que Él te ha confiado. Es algo que Sardis no llegó a comprender, pero tú y yo hoy tenemos que entender esta verdad. ¿Por qué? Porque a raíz de este descuido de Sardis, de creer que por tener toda la comodidad, de tener todos los lujos, cree que podía hacer todas las cosas. Déjame decirte que cuando Ciro vio, porque fue el rey Ciro, solo esperó 14 días para encontrar la debilidad de esta ciudad. Y dice la historia que llegó un día que un soldado de Mardis, se le había caído su casco desde la torre muy alta. Y dice que un hombre que miraba las murallas se dio cuenta que el soldado con tanta habilidad bajó tan rápido a recoger su casco y subir de nuevo a su posición de guardia. Y él fue el que se dio cuenta de que esos muros tenían fisuras, tenían grietas. Y eso fue suficiente para que el rey Ciro en una noche llegase a tomar toda la ciudad. En una noche conquistó esta ciudad. Pero ¿sabe cuál es lo más sorprendente de esta ciudad? Fue que cuando el rey Ciro llegó a la cima, no encontró ni a un hombre velando por la ciudad.
Toda la ciudad confiada en su estructura, todos cómodamente y divirtiéndose, estaba allí. Por eso cuando el rey Ciro tomó esta ciudad, sus ciudadanos que vestían con sandalias le cambiaron por botas. ¿Qué significa eso? Las botas de los payasos que usan. Esa era la bota que ahora todos sus ciudadanos tenían que vencer. Con sandalias tú puedes caminar rápido, pero con botas es muy pesado. Y eso es lo que habla mucho de lo que es el diablo con la vida de aquellos que están descuidados. Aquellos que ya no velan, aquellos que ya no están consagrados a Dios en santidad, aquellos que ya no tienen temor a Dios. Es el diablo quien va manipulando su vida, es el diablo quien les hace lento en la oración, es el diablo el que los hace lento en la palabra. Ya hay cansancio. ¿Por qué? Porque esa bota habla de pecado, habla de lo que es tan difícil ahora orar, es tan difícil leer la palabra, es tan difícil decir Dios te bendiga, es tan difícil de vivir en integridad, porque eso es lo que hace el diablo. Va a llegar a un punto manipular por causa de tu pecado, va a manipular tu vida, va a manipular tu futuro, va a manipular tus sueños, tus deseos, porque el diablo hace eso cuando él tiene una puerta abierta, y ese es el pecado. Es el pecado lo que se da la legalidad para que el diablo tome control de tu vida. Pero si nosotros comenzáramos a buscar a Dios, yo creo que estas cosas cambirían. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sardis es ese tipo de iglesia. El tipo de iglesia a la cual no era el Espíritu de Dios gobernando en ella. No era la palabra de Dios establecida como fundamento en la vida de estos cristianos. No. Era el mundo. La juerga, la diversión. Ellos habían dejado lo fundamental de la vida. Habían dejado la oración, habían dejado la palabra. Hoy solo se dirigían por su fuerza, las bendiciones por su fuerza, todo lo que necesitaban por su inteligencia, pero ya no era Dios el centro de sus corazones. El error más grande que puede cometer una persona es creer que porque está sana, porque no le faltan recursos económicos, no necesita orar, no necesita leer la palabra, no necesita vivir como cristiano, no necesita tener una comunión con Dios. El peor error de creer porque ya tiene todo es olvidarse de aquel que ha hecho todas las cosas posibles. Por eso cuando tú vas al libro de Oseas, Dios le habla de una forma grande y fuerte aquí al pueblo de Israel. Te fuiste por cisternas huecas y vacías y dejaste a aquel que bendice tu agua de aceite y tu mosto. Se lo dice a muchas veces a través de los profetas al pueblo de Israel, por cuanto ellos habían olvidado a su Dios, habían olvidado su palabra, habían olvidado su principio, y eso los llevó a estar en una vida deplorable, eso los llevó a estar en una vida de ruina, de perdición, porque Cardiff en su inicio fue una iglesia guerrera, fue una iglesia un pueblo que tenía victorias, pero después que Ciro tomó y la conquistó, ellos perdieron su esencia de guerreros. Ellos perdieron su identidad. La historia dice que esta iglesia tanto había perdido su identidad, su personalidad, y ya no le importaba quién la conquistara. Nadie vigilaba esa ciudad. Así que fue conquistada una vez, 2 veces, 3 veces, la llevaron a ruina, la saquearon, la destruyeron. Pero la Escritura nos hace ver que fue quitado su candelero de su lugar. En el año 17 de nuestra era, Sardis sufrió un terremoto tan grande que totalmente fue destruida. Pero después el emperador Tiberio, para facilitarle la construcción de la misma, durante 5 años lo liberó a Sardis de tener que pagarle los tributos. Y aparte de eso, donó su tesoro personal casi de $1 millón para ayudarla. Esto es lo que Sardis vivió. Le costó volver a ser construida, pero déjame decirle que no fue fácil. No es fácil alguien que tuvo vida, no es fácil alguien que tuvo comunión con Dios, no es fácil alguien que tenía la revelación de la palabra, no es fácil alguien que tiene los dones y descuidarse por las cosas vanas de este mundo, creer que después de todos los pecados, de toda la inmundicia, vuelve a ser igual. Cuando el libro de Hebreos dice
Hay de aquel que pisoteare la sangre del cordero. Hay de aquel que cae, que recae, crea que volverá de nuevo a ser levantado con poder y gloria, porque a ellos se les fue revelado el poder, la autoridad, la revelación. Ellos nunca más volverán a ser levantados. No olvidemos que Dios es bueno, Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Dios es justicia y Dios es verdad. Amén. Y no hay más verdad que Él. Por eso cuando Dios se encontró con Abraham le dijo, no habiendo por otro por quien jura, juró por sí mismo. Porque no hay una autoridad más alta en la vida tuya y mía, sino la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Por eso dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Cada uno recibirá el pago según su transgresión. Esta iglesia pensó que podía vivir como quería, y eso nos enseña una verdad muy grande en tu vida y en la mía. El confiar más en tu paz, en tu tranquilidad, confiar más en tu comodidad, en tu recurso, en tu habilidad, que en Dios. Porque cuando tú te sientas cómodo, cuando tú te sientas feliz, cuando tú te sientas verdaderamente que ya todo lo tienes, cuidado. Porque será ese día que ya no tendrás ganas de orar, no tendrás ganas de leer la palabra, tendrás ganas de vivir integridad. Ya ahora te va a ser tan permitido ver lo malo por la televisión, escuchar cosas malas y no resplandecer como luz que Dios te llamó a hacer en el mundo. Sardis es este pueblo, esta iglesia que se confió en su fortaleza, confió en su riqueza, confió tanto que se dio la perdición. Ellos no tuvieron miedo de bendecir, ahora maldecían, se perdían de una forma tan degenerada. Y eso es un peligro demasiado grande, déjame decirte, iglesia. Un peligro demasiado grande, de tal forma y de tal manera, que ellos pudieron esperar que la justicia sea de los hombres y no de Dios. Déjame decirte que estas iglesias que hemos venido estudiando no pudieron levantarse hasta después de la Reforma, pero ellas confiaron más en los hombres. Mira, Martín Lutero pidió ayuda al Estado, pidió ayuda a hombres para restaurar la iglesia caída, y no dejaron a Dios obrar, no dejaron a Dios restaurar la iglesia. ¿Por qué? Porque su confianza era más y su dependencia era más en los hombres que Dios. Una de las cosas que podemos entender es cuando la atmósfera se generaliza a un nivel de degeneración y decadencia, es donde se van a llegar a perder los grandes valores que Dios ha puesto en tu vida. Como iglesia cristiana en Sardis había perdido la vitalidad y su poder. Ya ahora era un cadáver viviente. Sí, un cadáver viviente. Cuando tú dejas la palabra, tú dejas la oración, tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. Ya no hay amor, ya no hay santidad, ya no hay justicia, ya no hay verdad, ya no hay integridad, ya no hay pasión por las vidas de las almas, ya no hay integridad para servirle a Dios con todo tu corazón. Puedes ir a la iglesia, puedes cantar, puedes alabar, pero estás muerta. ¿Por qué? Porque no tienes ningún compromiso con Dios. No tienes ninguna entrega con Dios. Solo eres una apariencia. Solo eres una persona que está justificando su conciencia, pero no está ministrando la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esta iglesia de Sardis es la iglesia degenerada, era una ciudad degenerada, no era la luz en medio de las tinieblas, no era diferente al mundo que lo rodeaba. ¿Por qué? Porque iban a la fiesta, iban a la iglesia, hablaban mal en el mundo, hablaban mal en la iglesia, ellos no tenían nada ya. Ya era un club social la iglesia. Ya no sentían pasión, remordimiento, ya no sentían necesidad, ya no quebraban su corazón ante la presencia de Dios. Ahora solamente era justificar a su conciencia. No había frutos en su vida, solo había manifestación de pecado. Pero iban a la iglesia, cantaban, llevaban su Biblia,
pero no había frutos, no había cambios, no había arrepentimientos. ¿Ha visto el peligro que hay cuando muchas veces solo se llega a pensar que es suficiente ir a la iglesia, cargar la Biblia, cantar, adorar y es todo, pero en mi vida diaria no tengo oración, no tengo palabra, no tengo santidad, no tengo justicia, no tengo temor a Dios? Puedo permanecer horas en la televisión, en el internet, en el celular, pero ni una hora leyendo la Biblia, ni una hora predicándole a mis amigos de trabajo quién es Cristo, porque hasta eso se avergüenza. Es que están muertos. Están muertos espirituales. Son zombies, si queremos llamarlos también. Ya no sienten dolor por el necesitado, ya no sienten nada. Porque todo lo están logrando con su fuerza, su cuenta bancaria, su trabajo. Están confiados más en sus asuntos personales que en Dios. Por eso, déjame decirte que 1 Timoteo 5:6 dice... 1 Timoteo 5:6. Mira que estoy con la introducción, iglesia. Todavía no ingreso. ¿Qué dice la Escritura? Pero lo que se entrega a los placeres viviendo está en ¿qué? Muerta. ¿Sabes qué pasa cuando te pones a pensar más en ti que en Dios? Cuando pones tu vida primero antes que Dios, estás muerto. Porque estamos quebrando un mandamiento. Cuando Dios nos dijo, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Pero cuando tú piensas en ti primero y Dios último, estás muerto. Si primero es tu trabajo, si primero es tu deseo, si primero es tu vida, si primero son tus cosas, estás muerto. Tenemos que ser sinceros. Ese fue el error de Sardis. Sardis era una ciudad muy lujosa, muy majestuosa, una columna esplendorosa, edificada en una cima muy alta, donde ni los enemigos podían entrar y tener acceso. Estaba recontrasegura. Era una ciudad de comercio. Pero ¿dónde estaba su problema? ¿Dónde estaba la dificultad en ella? Su confianza en sí mismo. Establecían su justicia en su propia humanidad. Ya no era Cristo su confianza, porque cuando tú oras al Señor, tu confianza es el Señor. Amén. Amén. Cuando tú lees la palabra, entonces tu mente es Dios en tu vida. Pero cuando tú dejas la palabra, dejas la oración, no es Dios en tu vida. Tú estás confiando en tu propia fuerza, tus habilidades, tu destreza, tus recursos y todo lo que te rodea. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer el diablo con eso? ¿Y qué va a pasar con tu vida cuando llegues a llegar a ese nivel donde ya no sientes, no tienes ganas de orar? Lees la Biblia un minuto y ya te cansaste, cierras, pero prefieres estar en la TV 3 horas y ahí sí te deleitas y no te estás dando cuenta que te estás muriendo. En la oración ya no aguantas la oración, no. Ay, qué cansado, me duele la rodilla. Te estás muriendo. Y no te estás dando cuenta. Ya lees la Biblia y ya no sientes nada. Antes llorabas, reías cuando leías. Ahora ya no la sientes nada. Ya no te llega la revelación, por eso que ya prefieres cerrarla. Prefieres leerte un libro de bestseller, un libro mundano, pero no, la Biblia no, porque me aburre. Te estás muriendo. Porque una iglesia que dice andar bajo la llenura del Espíritu Santo en su vida, pero sigue bajo su propia prudencia, está muerta en sí misma. Está muerta. Porque esa iglesia eres tú, soy yo, no es la estructura, déjame decirte. A veces culpamos a la iglesia. Ay, es que no hay nada. Ay, no, esta es una responsabilidad tuya. Tú tienes que orar, tú tienes que leer la palabra. Nosotros te informamos, te instruimos, te impartimos, pero tú tienes que esforzarte. Tú tienes que comenzar a tener una vida de disciplina, porque lo que Dios tiene son discípulos.
Y un discípulo es alguien que tiene una vida en disciplina. Pero si no eres discípulo, no tienes una vida en disciplina, pues. Y si no eres discípulo, ¿qué eres? Un seguidor, un creyente. Porque los seguidores no siguen. Los seguidores no se comprometen, perdón. Los seguidores no se santifican. Porque ellos solamente están esperando el beneficio de aquel que les puede dar muchas cosas. El creyente puede creer, pero no tiene tampoco compromiso, no tiene santidad, no tiene integridad, no tiene obediencia, no tiene nada, no hay fruto en su vida, tal como es en la iglesia, es en su casa. ¿Por qué? Porque ellos se engañan a sí mismos. Hay falsedad, hipocresía, maldicencia en su boca, hay falta de temor de Dios en su corazón, y esto ha hecho que mucha gente en la iglesia esté muerta, porque no tiene fruto. Todo lo hacen mecánicamente. ¿Por qué? Porque los que tienen vida en Dios son guiados por el Espíritu de Dios, son redarguidos por el Espíritu de Dios. Y eso tenemos que nosotros decirlo de una forma clara, porque Efesios capítulo 5, verso 18 lo dice. Por favor, ayúdame allí. Y recién voy a entrar a mi tema. Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien ser ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el deseo del apóstol Pablo? ¿Cuál es el deseo de Dios en tu vida? No te embriagues con vino en las cosas vanas, superficiales de la vida. ¿Por qué? Porque te puedes tomar un vino. ¿Cuánto te dura? 24 horas y después de eso se acabó. Pero Pablo nos dice, más ser llenos de ¿qué? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él estará contigo hoy y para siempre. Amén, gloria a Dios. Y esto es lo que tú y yo tenemos que reconocer. Por eso dice la Escritura, hablándonos aquí, la palabra de Dios dice, escribe el ángel a la iglesia de Sardis. Ahora ya conocemos quién es Sardis, sabemos su historia. Dice, escribe el ángel a la iglesia de Sardis, que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, que dice eso. ¿Sabes qué impresionante es esta verdad? Déjame decirte algo. Cuando la Biblia dice, el que tiene, dice la palabra, el que tiene ¿qué? El que tiene 7 espíritus de Dios. ¿Sabe qué significa eso? La plenitud, la madurez, el carácter de Cristo en su vida. El Espíritu Santo mismo. Él es el que le está diciendo ahora. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Significa, las 7 estrellas representan los pastores, los líderes, a quienes se está escribiendo estas cartas. Pero le está diciendo que esos pastores tienen una relación con el Espíritu Santo, tienen una comunión con el Espíritu Santo, son guiados por el Espíritu Santo, tienen la protección del Espíritu Santo, tienen la cobertura del Espíritu Santo. No, acá no es cobertura de hombres, sino cobertura del Espíritu Santo. Son gente sensible a la voz de Dios, son gente que están bajo su gobierno, su señorío. Por eso que algo que tú y yo tenemos que entender en esta parte es que hablamos de plenitud, hablamos de perfección en la soberanía. En otras palabras, quien le está hablando a Sardis es alguien maduro, alguien que le dice, te di todo para que madures, crezcas, y no te comportes como una niña, porque habla el que tiene los 7 espíritus de Jehová. Cuando tú vas a Isaías te vas a dar cuenta quiénes son esos 7 espíritus. Es Cristo mismo. Sí, Señor. Amén. Es Cristo en su carácter maduro, pleno. El que le dice, no me vas a decir a mí que no se puede. No me vas a decir a mí que es difícil. Yo lo pasé antes que tú. Por eso, qué importante es que nosotros lleguemos a comprender este aspecto de lo que es Él en su persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Cristo que fue tentado como tú y yo. Alguien que fue traicionado de repente como tú y yo. Alguien que de repente tuvo hambre y sed como tú y yo. Como alguien que también fue abandonado como tú y yo. Pero te dice, y sobre todo, soy más que vencedor. Gloria a Dios. Y Él te dice, si yo he vencido, tú habéis vencido conmigo. Amén. Santo Dios, amén. ¿Qué significa eso? Que hay muchas cosas que vas a pasar en tu vida, pero recuerda que alguien que lo pasó antes que tú, porque el que te dice hoy que mayores son los que están contigo, que los que están fuera, no mintió, porque fue un hombre hecho de carne y hueso como tú y yo, pero que ni el diablo, ni el pecado, ni la tentación pudieron tumbarlo. Y vivió santo para darle esperanza al mundo, para hacer luminar en el mundo para aquellos que estaban
perdido. Y Dios te dice a ti, yo te di mi espíritu. Amén. Por eso clama, Abba Padre, en tu corazón. No te di espíritu de cobardía, sino te di espíritu de poder, de amor y dominio propio. Yo te di autoridad, te dije, eres más vencedor en mí. Amén, gloria a Dios. Y te dije que el diablo no puede contra ti. Que tú lo tienes bajo la planta de tus pies. Amén, gloria a Dios. Lo tienes bajo la planta de tus pies. Y te dice hoy que eres más que vencedor. Sí, Señor. Amén. Por eso que se manifiesta él así. El que tiene los 7 espíritus de Dios es el que te habla. Te está hablando alguien que te ha dado todo el poder y toda la autoridad para ser vencedor. Te está hablando alguien que te dice, cuando te caigas no temas, que él con sus diestras te levantará. Y aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. Te está hablando de alguien que te dice, someteo bajo la poderosa mano del Señor y él va a hacer huir al diablo. Te está hablando de alguien que ha vencido la muerte y que te dice, hoy yo soy el que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque él es el que recompensará a los que son más que vencedores. ¡Aleluya! Amén. Oh, tienes que darle gloria al Rey de Reyes. Por eso a mí me impresiona mucho cuando yo veo la escritura y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y tiene las 7 estrellas, ¿qué dice esto? Jesús mismo es el que te está hablando hoy en esta mañana. Él es el mismo que te está diciendo, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Y yo soy el que te va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Él es el mismo, por eso se manifiesta en toda su plenitud, se manifiesta en todo el carácter completo. ¿Sabes por qué? Porque Él ya aseguró tu victoria. Él ya aseguró contra el mundo, contra la carne y contra Satanás. Él te ha dicho que Él es más que vencedor. Lo que está pasando es que acá hay algo que te toca a ti hacer, porque Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él derramó la última sangre, la última gota de agua que había en su cuerpo. Él ya venció al diablo, las potestades. Él ya lo hizo, pero tú tienes que hacer tu parte. Por eso le dijo un día a Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios va contigo. Amén, gloria a A Dios. donde quiera que tú vayas. Amén, gloria a Dios. Se aseguró que tu vida sea una vida de victoria, de éxito. Por eso se le dice hoy, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Amén, gloria a Dios. Y si eso es así, pastor, entonces ¿por qué tantos cristianos están en una situación de mundanalidad, están en pecado? Es porque ellos descuidaron esta verdad, descuidaron y desconocieron lo que es Dios en su vida, lo majestuoso y poderoso que Él es. Cuando hay alguien que se atreve a creerlo, cuando hay alguien que se atreve a obedecer la palabra, cuando hay alguien que tiene una revelación del Espíritu de Dios, de tal forma que ya no hay diablo, no hay mentira que pueda llevarlo a cautividad. ¿Y por qué esas personas están así? Porque son ignorantes, son religiosos, no han tenido un verdadero encuentro con el Espíritu Santo, no han tenido una buena revelación de la palabra de Dios. Todo lo que se les dio fue todo lo que se le dio fue información, pero no revelación. Sí, Señor. Porque una cosa es leerte la Biblia y otra es que el Espíritu Santo te lo revele. Por eso la Escritura dice, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Esa es la revelación de Dios. Sí, Señor. Una revelación que puede cambiar tu vida, tu presente y tu futuro. Por ello es importante que nosotros reconozcamos algo aquí, cuando la Escritura habla de una forma clara. ¿Por qué? Porque aunque todos vayan a la iglesia, no todos son iglesia. Sí, no todos van a ser salvos. Él lo dijo. Y 2 estarán en una cama, uno será tomado y uno dejado. 2 estarán en el campo, uno será tomado, uno dejado. Y mira todas las revelaciones de Dios en la iglesia, mega iglesia, 50 se van. De 5.000, 50 se van. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, pastor? ¿Por qué Jesús lo dijo? 2 estarán durmiendo, uno será tomado, uno dejado. ¿Por qué? Porque no es de todos el amor verdadero de Dios. ¿Y por qué no es de todos, pastor? Si todos comimos de la misma fuente, todos bebimos de la misma fuente, porque todos no van a ser salvos, porque todos no se atrevieron a guardar su salvación con temor y con temblor.
Porque eso es lo que dice la palabra. Guardad vuestra salvación con temor y temblor. Por eso que en muchas de las iglesias dice, retened vuestra salvación para que tu nombre no sea quitado del libro de la vida. ¿A quién tiene la responsabilidad de cuidar todo lo que Dios te ha dado? ¿A Dios o a ti? Amén. Si no oras, no velas, no vives en integridad, justicia, eso te descalifica para que tú estés arriba con Él. No es que Dios sea malo. Muchos piensan porque Dios es amor, nos va a pasar por agua fría, tibia, y vamos a ir al cielo. Mentira. Hombres que den ese tipo de enseñanza, doctrina, Jehová los reprende, iglesia. Hombres, ministros, que no te hablen la verdad de Dios y te digan que quedándote en la situación como te quedas y no tienes fruto, no tienes cambio, hay un riesgo demasiado alto que tu vida corre de tal forma que ante los ojos de Dios quedas reprobado para no irte con Él. Por eso la razón es que yo no tengo por qué mentirte. Cristo está en la palabra de Dios y vemos a través de estas 7 iglesias la forma como Dios le está hablando a cada una de ellas. Le está hablando que ellas tienen que ser una iglesia donde sea Dios el centro de su corazón, porque fue la orden que se nos ha sido dado. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Amarlo a Dios. No a los hombres, a Dios. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cambiamos esas prioridades? ¿Qué pasa cuando nosotros olvidamos las cosas? Porque a veces podemos decir, oh sí, es que yo hago eventos, yo hago congresos, yo hago todo. Déjame decirte que eso no te va a salvar. Cuando miramos nosotros la Escritura, John dice las 7, que tiene las 7 estrellas, el verso siguiente dice, no, el verso no, está en el mismo verso 1, dice, yo conozco ¿qué? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de ¿qué? De que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Aquí voy a entrar. Ojo, ellos están yendo a la iglesia, ellos están haciendo seminarios, ellos están haciendo congresos, ellos están haciendo evangelistas, ellos están haciendo obras, están haciendo caridad. Pero ¿cómo los dice Dios? ¿Cómo están delante de los ojos de Dios? Pregunto, ¿es posible hacer todas estas cosas para Dios y estar muerto? No. Porque es lo que Dios le está diciendo a Tazardis. Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives. ¿Por qué? Porque ante los ojos de los hombres, también vestido, cargas una Biblia, vas a la iglesia. Pero delante de mí estás muerto. ante los ojos de Dios, Estamos muertos. ¿y por qué muere una persona? Porque no está bien la palabra, no estamos siguiendo. Jesús dijo esta verdad. Yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Sí, Señor. Nadie va al Padre si me mueve. Sí, Señor. Si tú no tienes una verdadera relación con Jesucristo, si tú no tienes una boca sincera en su palabra, con un corazón con hambre, estás muerto. Estás muerto. Porque nadie puede servir a un Dios que no se conoce. Pero cuando tú conoces la palabra, tú vas a hacer lo que ella dice. Y no importa quién sea el que se levante contra ti, porque vendrán a maldecirte, pero tú vas a bendecir. ¡Aleluya! Amén. A ti te ultrajarán, pero tú lo vas a bendecir. A ti te darán una bofetada en la mejilla izquierda y tú lo vas a decir, dame la otra también, porque tienes parejas. Sí, Señor. Amén. A ti te dirán, carga una milla y tú le das, cargo 2 por amor a Cristo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque el que está vivo vive el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. No lo que cree, lo que piensa, no lo que escrito está. Bienaventurados los pacificadores. 6 cosas aborrece Jehová, pero la 7ª abomina mi alma. El hermano que hace pleito entre hermanos. Santo Dios. Esto es lo que la Escritura nos enseña. Esto es lo que tú y yo tenemos que reconocer cuando dice Dios, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Tienes nombre de que vives.
¿Por qué? Porque todo es un programa de hombre. Todo está hecho en tu fuerza, pero no está hecho en la fuerza de Dios. Porque la Escritura dice que dice, presentaos vuestro cuerpo como sacrificio agradable, aceptable a Dios, lo cual es vuestro verdadero culto racional. Dios quiere que seas un sacrificio vivo. Quiere que tú le sirvas a Dios. Quiere que te comprometas con la obra, con el propósito de Dios. Que predique la palabra, que busques al perdido. Porque eso es lo que te va a dar vida. Cuando tú pones la palabra en práctica, tú vives delante de Él. Sí, Señor. ¿Sabe quién es un religioso? Un religioso es que escucha la palabra y no hace lo que ella dice. Por eso es religioso. Por eso están muertos ellos. Entonces, cuando muere una iglesia cuando ejecuta bajo la dirección del Espíritu Santo. No cuando tú lo hagas en tu propia fuerza. No cuando tú lo hagas por un programa humano. No, iglesia. Tiene que involucrarse pasión, consagración, integridad. Porque tú puedes ir a evangelizar, tú puedes hacer campaña, pero ¿cómo estás? En pecado, en fornicación, en rebeldía, con la doctrina de Cristo, pero con los principios de Satanás. Pues están mintiendo, robando, pero está predicando, está evangelizando. Pregunto yo, ¿Dios es santo y justo? ¿Recibirá esas obras como aceptables delante de su presencia? No. Pero tienen nombre de que viven, pero están muertos. Si no hay santidad, si no hay justicia, no hay integridad, esa iglesia está muerta. Porque en una iglesia donde hay chismosería, pleito, contiendas, divisiones, es una iglesia que está gobernada por la brujería, iglesia. La brujería está operando. Y eso es peligroso, sinceramente, y es lamentable. ¿Por qué? Porque Sardis tenía ese problema. La iglesia de Sardis fue una que estaba sentada demasiado bajo la gracia de Dios y cayeron en lo que es el antinomianismo se dice, según el cual no le importaba pecar, pues la gracia era suficiente y poderosa para contrabalancear cualquier pecado. Pero ¿sabe qué significa esa palabra? Esa palabra significa que hay cristianos que pueden relacionarse con Dios, vivir en plenitud sin obedecerle. Ese es el peligro. Hoy las iglesias están llenas de gente, pero gente que no tiene compromiso con Dios, no tiene consagración con Dios, no tiene santificación delante de Dios, no tiene integridad delante de Dios. Todo es un programa. Un programa, porque cuando tú les dices a ellos, vamos a hacer esto, vamos a hacer ayuno, vamos a hacer vigilia, ¿cuántos llegan? 5. ¿Cuántos son? 250. ¿Y cuántos son más a vigilar? 5. Pero míralos en los eventos. Ahí están. Míralos en los cumpleaños, los número 1. Pero llámalos a vigilia, ayuno, ¿cuántos llegan? Ni aparece. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Hacen tantos programas humanos, pero ninguna de ellas agrada a Dios. Porque sin santidad nadie puede agradar a Dios, mucho menos entrar al cielo. Amén. 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 Eso es el problema. El problema no es que no puedas hacer eventos, el problema es que tienes que hacerlo en santidad, tienes que hacerlo con oración, con humillación, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea hablando, para que sea Dios salvando al hombre, porque no es con fuerza, no es que quiere, que corre, sino que de quien Dios tiene misericordia. Por eso oramos, por eso ayunamos, para que Dios sea tocando al perdido, para que sea Dios arrancándolo de las tinieblas y trasladarlo a la luz admirable, aleluya, que es a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Pero si nosotros estamos tratando de hacer las cosas en nuestra propia fuerza, no estamos reconociendo entonces quién es Dios en tu vida. No lo estás reconociendo, no lo estás respetando, no estás viviendo en su palabra. Por eso esta iglesia dice, yo conozco tus obras. Yo conozco que haces obras sociales, vas a hacer campaña evangelística, yo sé que vas haciendo seminarios, vas haciendo congresos, yo conozco tus obras. Sí, muchas hechos, como muchas de otras iglesias que también Dios les habla de esa manera. Pero lo más triste es que Dios mismo les dice a ellos, yo conozco tus obras.
pero estás muerta. Se puede servir a Dios, se puede cantar a Dios, se puede llevar la Biblia, pero no amar a Dios. Porque amar a Dios es amar a tu hermano, es amar al perdido. Porque amar a Dios es amar su palabra. Amar a Dios es amar la oración. Amar a Dios es vivir redarguido en su corazón por el que está al lado tuyo. Amén. Amar a Dios es eso. Amén. Pero si lo vas a hacer todo mecánicamente, porque te vean, para que te aplaudan, estás cometiendo el mismo error que cometió Sardes. Tenía todo, no le faltaba nada. Se confió demasiado. Confió tanto en la gracia de Dios que se abandonó a ella y dijo, bueno, yo peco hoy y Dios mañana me limpia. Ah, yo miento, yo robo, pero Dios es bueno, Dios es amor. Dios no viene por alguien que tiene sus túnicas manchadas. Dios viene por alguien que tiene sus túnicas sin arrugas y sin manchas. ¿A quién vas a engañar? Tú sola te estás engañando. Amén. Porque el que viene a llevarte es santo. Santo, santo. Y nos llama a nosotros a vivir en ese nivel. Por eso se aseguró darte su Espíritu Santo para que te enseñe a vivir en santidad. Para que te enseñe a hablar correctamente, para que te enseñe a actuar correctamente, porque recuerda que Él es el que pone en ti el querer como el hacer. Porque en nosotros no hay nada de bueno. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, ¿sabes qué saldría de ti? Pleitos, contiendas, distinciones, borrachera, lujuria, hechicería y todos los pecados. Pero si no hay eso en ti, porque el Espíritu Santo está en ti, está trabajando en tu vida según tú le des permiso para que lo opere en tu vida. Y ya no mientes, pues, ya no robas, ya no haces pecado, adulterio, fornicación, porque el Espíritu Santo en ti. Pero déjame decirte, es que no es todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Él quiere llevarte a otro nivel. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Él quiere llevarte a la madurez, a que crezcas, a que seas una lumbrera en tu casa, que tus hijos y tus hijas y tu esposo y tus nietos vean que Cristo está en ti. Él quiere que la salvación sea para toda tu familia, como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero si tú no te rindes a su gobierno, a su dominio, Él no podrá brillar en tu corazón. Amén. Y si no puede brillar en tu corazón, déjame decirte que no hay esperanza para tus hijos, ni para tu marido, ni para tu casa, ni para tu tercera, cuarta generación. No hay esperanza. El problema más grande que Sardis se encuentra aquí es que ella confió mucho en sus cosas humanas, en todo lo que ella podía hacer. Pero Dios nos habla algo muy importante. Nos dice que, sinceramente, Él quiere que nosotros vivamos. Por eso le dice el verso 2. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están, ¿por qué? Que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de ti. Sé vigilante, le dice a Sardis. ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Esa carta que Juan envió fue en los tiempos más gloriosos de esta iglesia de Sardis, en los momentos más importantes. Dios le habló a esta iglesia, dijo, sé vigilante, le dice. ¿Sabes qué hizo con el mensaje de Dios? Esta iglesia le entró por un lado y le salió por el otro. Por tanto, cuando vino el enemigo, a todos los encontró durmiendo. Y no lo invadieron una vez, 2 veces, 3 veces, y fue hasta que su destrucción fue inevitable. ¿Qué pasa si tú no vigilas? ¿Qué pasa si tú no vigilas sobre el punto de darte cuenta que ya no tienes deseo de la oración, ya no tienes deseo de la palabra, y si no te esfuerzas tú a seguir leyendo, si no te esfuerzas tú a seguir poniendo en práctica lo que has aprendido, a compartir tu fe al prójimo, te vas a morir? Por eso le dice Dios acá a Sardis, todavía hay unas pequeñas cosas que están por morir. Vigila, vigila y no dejes que se muera. Ahora que estás entendiendo que todavía hay algo por ahí que todavía te zumba el corazón como remordimiento, es hora de vigilar, es hora de estar alerta, es hora de ponerse con mayor decisión, buscar a Dios, es hora de sentir más su presencia, es hora de hacer lo justo, lo recto, lo bueno delante de sus ojos. ¡Aleluya! Es hora, iglesia, es hora de obedecer, no dejar, no importa si el otro no va a la oración, tú ve a la oración, no importa si el otro no habla de verdad, tú habla la
y el otro se avergüenza de Cristo, tú predica de Cristo, iglesia. Amén. No, vigila, no dejes que las cosas pequeñas que están por morir se mueran. Amén. No dejes que se mueran. Amén. No te acomodes con lunes, martes, domingo. No, sé tú, busca, ten hambre, sal, predica, háblale a tu familia, háblale a tus hijos. O sí, dile que Dios es real. Busca una palabra de Dios en tu interior. Sé la luz a este mundo. Aleluya, que ande en Gloria a Dios. tinieblas. Sí, Señor. Amén. Por eso acá le habla Dios, dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. ¿Qué significa perfecta? Significa que si bien es cierto han sido hechas, pero no han venido al agrado de Dios. Dios reconoce tu sacrificio, pero si no viene acompañada de santidad, de justicia y de verdad, son obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Son aquellas que nacen de ti, pero no vienen de Dios. Y es lo que tú nunca tienes que dejar que eso pase. Tienes que orar. Porque cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, tienes muchas bendiciones de Dios en tu vida. Muchas bendiciones. Dice la Escritura, acuérdate pues de lo que has, ¿qué dice? Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué le pasó a Sardis? Vino el imperio sirio, de Siria, ¡pum!, conquistó Sardis. La asoló, le quitó todo lo que había. ¿Por qué? Porque no vigiló. Por eso la palabra dice, acuérdate pues, acuérdate, haz memoria. ¿Sabes? ¿Le parece esta palabra conocida cuando miramos en el libro en la iglesia de Éfeso? Acuérdate de dónde has caído, ¿no? Y levántate, levántate. Otra vez te vuelve a decir el Señor, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué has recibido, iglesia? El oír. ¿Qué has recibido? Has recibido una hermosa familia. Has recibido al Espíritu Santo. Has recibido dones, gracias de Dios. Has recibido bendiciones de Dios. Salud. Has recibido talentos. Entonces, ¿qué te dice Dios? Acuérdate pues de lo que has recibido. Segundo, lo que has oído. La palabra de fe, la palabra verdadera, la revelación de Cristo. Acuérdate de lo que has recibido, porque es aquí cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no descuides el don que te ha sido dado por la imposición de mis manos. Ahora te dice también de lo que has oído. ¿Qué dice Dios? Guárdalo, guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el arrepentimiento? No es llorar con lágrimas de cocodrilo, no. Arrepentimiento es cambio de pensamiento, cambio de sentimiento y cambio de estilo de vida. Eso es un verdadero arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a hacer lo mismo que hacía antes. Si antes era pleitista, contencioso, chismoso, ladrón, bueno, ya no lo voy a hacer. Un arrepentimiento verdadero es dejar eso y hacer lo justo, lo recto, lo bueno delante de Dios. Amén. Amén. Eso es, y Dios le está llamando a la iglesia, arrepiéntete, iglesia, le dice, arrepiéntete, pues si no haces, pues si no velas, si no vigilas, si no tomas cuidado de lo que te he dado, de lo que te has escuchado y no lo guardas, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué significa eso? ¿Qué le pasó a aquel que le dio uno y no lo multiplicó? Le quitó, dijo el Señor, ¿a quién se le dio? Al que tenía más. Al que tenía más. Y la Biblia dice, el hacha está puesta a todo árbol que no trae fruto. ¿Sabe qué significa eso? Que estemos alertas, que estemos vigilantes. Vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que Él nos ha confiado. Vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que Él en verdad ha puesto sobre nosotros. Pero si nosotros ignoramos, si nosotros no lo guardamos, porque cuando dice la palabra guárdalo, ojo,
No está diciendo que lo pongas en tu bóveda, en tu caja fuerte y ahí se quede. No, no, no. La palabra guardar significa ponlo en obras. Practícalo. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella emana la vida. Esa palabra guardar significa en lo más valioso que consideres en la vida. Ahí ponlo, ahí. Y Dios te ha dado muchas cosas valiosas, déjame decirte. Por eso el verso 4 dice, pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué impresionante de esta iglesia. ¿Sabes qué? Que esta iglesia, en verdad, a pesar que estaba tan perdida, había todavía cristianos que tenían la palabra atesorándose en el corazón. Cuando miramos nosotros en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 5, podemos darnos cuenta que este grupo de hermanos que están en la iglesia eran gente que estaba vigilante contra todas aquellas cosas que se levantaban contra ellos. Dice la Escritura, que tendrán apariencia de que de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que dentro de la propia iglesia vendrán personas que no les va a importar la santidad, no les va a importar la justicia, a ellos no les va a importar, le va a entrar por una oreja y le va a salir, pero sabes, ya están anunciados, ya están comunicados que el Señor viene como ladrón, y en el momento menos esperado, Él va a venir. ¿A qué va a venir? Dice la palabra, va a venir sobre ellos, y no sabrán a qué hora va a venir sobre ellos. Y la pregunta que yo voy a hacerles aquí a muchos que están en este lugar y los que me ven y los que me miran por muchos lugares, ¿por qué crees que el Señor va a venir Él mismo? ¿Qué significa cuando tú lees la palabra y no sabes a qué hora vendrá sobre ti? ¿Por qué el Señor va a venir sobre ti? ¿Sabe qué significa eso? Significa que se acabó tu tiempo de gracia, que vine a quitarte todo lo que te ha confiado. ¿Sabes cómo se traduce eso? Chao, chao de este mundo, bye, se acabó tu tiempo. Eso significa cuando el Señor dice, vendré sobre ti, quitaré tu candelabro de ti. Algo que de repente mucha gente ni siquiera tiene idea de lo que a veces la palabra del Señor nos quiere decir. Pero si fuéramos nosotros creyentes vigilantes, como dice el Mateo 26, 41, nosotros velaríamos en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Mateo lo dice claro. Mateo capítulo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en ¿qué? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero ¿qué? Pero la carne es débil. ¿Contra qué tienes que cuidarte? De no caer en ¿qué? En la tentación. De estar alerta. Tienes que estar alerta contra la fatiga, la tristeza, la enfermedad, el agotamiento, contra todas estas cosas que van a venir en tu vida, que van a venir y te van a decir, ay, estoy cansada, y te van a venir tu carne y decir, no, acuéstate ahí, tranquilo, no te vayas, quédate allí. Va a venir la tristeza por los momentos que pasas en la vida, decir, no, quédate ahí, que nadie te vea que estás mal. Va a venir la enfermedad y te va a decir, aquí te quedas. El agotamiento. Con esas cosas vas a tener que pelear. Con esas cosas vas a tener que lidiar. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a ser cristianos que estemos vigilantes. Cristianos que estemos verdaderamente confiando en Dios, pase lo que pase. ¿Para qué? Contra mucho más todavía con aquellas cosas que Él nos ha confiado, como repito, los dones, los ministerios, las bendiciones, con todo eso. ¿Por qué? Porque si nosotros no guardamos, no vigilamos, hay un peligro demasiado grande. En el libro de Hechos capítulo 20, versos 29 al 31 lo dice. Y lo dice para que todos estemos conscientes en la responsabilidad de vigilar contra muchas cosas que van a venir contra tu vida y van a hacer lo imposible para que tú te mueras. Y eso viene a ser enseñanza falsa de falsos maestros. Dice la Escritura, Hechos capítulo 20, 29 al 31. ¿Hechos? Hechos
capítulo 20, 29, 31. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dice la Escritura, verso siguiente, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sigue? Por tanto, velad, acordándonos de por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Contra qué nosotros tenemos que cuidarnos? Contra todo tipo de ¿qué? Contra todo tipo de manifestaciones que van a venir en estos últimos tiempos. Hombres que van a tratar de hacerte creer que no importa cuánto peques, si pides perdón todos los días y estás limpio delante de Dios. Olvidando lo que la propia palabra del Señor dice, hay de quien pisotear la sangre del Cordero. Habrá gente que te diga, no vayas a la iglesia, quédate allí, mira por Facebook, por YouTube, y así vas a estar bien. Cuando la propia palabra te dice, y no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre. Mucha gente te va a hacer creer que bueno, ve, busca tu bendición, tu prosperidad. Cuando olvidamos que la propia palabra nos dice en la Escritura, en Jeremías, tu gracia y tu poder me trajeron toda esta riqueza y lo dado de tu mano te damos. Olvidamos tantos principios. Olvidamos tantos principios que Dios nos habla a través de su palabra, de tal forma que no velamos, no vigilamos. Por eso lo que hace Dios con esta iglesia, dice, sé vigilante, afirma las cosas que están por morir para que no mueran, no mueran. Si hay algo que en esta mañana tú y yo tenemos que estar es alertas, tenemos que estar conscientes de lo peligroso que es quedarnos en esa situación como lo se quedó Sardis. Porque grande fue su ruina. Y lo último lo que le pasó a Sardis fue que ese terremoto en nuestra era, en el año 17, fue lo que lo destruyó totalmente. Hoy es una ruina esa ciudad, son escombros lo que solo queda en ella, pero Dios nos hace ver que sinceramente a pesar de toda esta circunstancia hubo buenos cristianos. Un pequeño remanente, dice el verso 4, pues tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, dignas. Y eso habla de que todavía hay cristianos verdaderos, que más allá de toda circunstancia de adversidad que pueda pasar en sus vidas, están confiando en Dios, que están allí presentes, que están allí perseverando bajo la verdad de la palabra de Dios, que no se están dejando contaminar, mucho menos permitiendo que sus vestiduras sean manchadas. Eso habla de qué? Habla de justicia, habla de santidad, habla de vivir en la verdad de Dios, que ellos tienen un corazón limpio y vigilan cada día. Cuando ellos muchas veces se dan cuenta de que pueden permanecer horas en la TV y dicen, no, voy a pagar esto, voy a tener que leer la palabra del Señor porque siento que ya estoy hablando como el mundo. Entonces ellos comienzan a buscar a Dios, comienzan a orar. Eso es vigilar, iglesia. Porque nosotros somos conscientes muchas veces. En la forma de hablar sale lo que hay en tu corazón. Porque escrito está, de que el buen tesoro de tu corazón sale por tu boca. Y ahí sale, si es bendición o maldición lo que sale de tu boca. Eso nos hace un indicativo, ¿cómo estás tú delante de Dios? ¿Está la palabra de Dios morando en tu vida? Porque si no está la palabra morando en tu vida, vas a renegar, vas a blasfemar, vas a decir cosas oeces. No, entonces quiere decir que en tu corazón todavía no hay palabra de Dios morando. Pero si ya te das cuenta que esto está pasando, entonces tú tienes que clamar a Dios, tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que ahora más que nunca entender que estás mal y que necesitas que Dios vuelva a morar en tu corazón, que Dios vuelva a limpiar tu vestidura, que Dios quite esa mancha de tu vestidura. Y eso es el pecado. Pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que se levanta contra la palabra de Dios. Eso es pecado. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado como pecado. Escrito está. Así que cada momento nosotros vamos a tener que entender esto. Por eso dice el verso 5,
El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esa es la promesa que Dios les hace a esta iglesia. Al que venciere será vestido. Nos dice hoy a todos nosotros, al que venciere al sueño, al cansancio, a la mentira, al pecado, al que venciere le voy a dar vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Más bien dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Y sabes cuántos son los ángeles que van a estar ahí? Millones de millones de millones, iglesia. Y Dios te va a llamar por tu nombre. Aleluya. Dios te va a llamar y te va a confesar y te va a decir, buen sierva fiel y valiente, pasa al regazo de tu Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce tu corazón. Él sabe tu corazón. Él sabe cómo te encuentras hoy, es más, por decirte así. Pero sabe que hoy, con esta palabra, puede cambiar tu vida. Por esta palabra hay muchas cosas que vas a tener que entender. Porque Cristo está. Aquel que ama el mundo, el amor del Padre no está en Él. Amén, gloria a Dios. Aquel que ama el mundo, si tu vida la tiene el mundo, la televisión, el internet, lo tiene tu trabajo, lo tiene cualquier cosa, déjame decirte que el amor del Padre no está en ti. Escrito está. Y todo aquel que se quiera hacer amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces he podido ver gente cómo fácilmente manchan su vestidura. Así la manchan. Con mentiras, engaños, con muchas cosas que verdaderamente no quisieran ni nombrarlas. Pero la Biblia dice, el verso 6, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Esto es el consejo que Dios le da a esta iglesia de Sardes. El consejo que Dios nos dice hoy para ti y para mí, en el propósito de entender lo peligroso que es quedarse cómodo, lo peligroso de no hacer nada y sobre todo, es confiar en nosotros mismos. Si has escuchado este mensaje, ahora puedes entender que necesitas tomar una decisión. Necesitas, porque el que te habló hoy no fui yo, fue el Señor mismo que te ha venido hablando hoy. Amén, gloria a Y te Dios. habla porque te ama y sabe que van a venir días donde va a venir mucha tentación. Pero si ya piensas de hoy a velar por todo lo que Dios te ha dado, vas a ser librado de todo ello. Amén, gloria a Dios. Porque los tiempos que vivimos son tiempos malos, son tiempos peligrosos. Pero Dios nos ama porque nos habla de una forma personal. Dios nos ama porque aún nos hace sentir su respaldo a aquellos que aman su nombre. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor Jesús. Señor Jesús, yo te doy gracias por todo lo que acabas de hablarnos en esta hora. Gracias porque sin ti no nada somos y fuera de ti no hay nada. Poderoso Rey, en este tiempo reconocemos nuestra falta, reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestras transgresiones, reconocemos nuestras ofensas, reconocemos, Señor, todo nuestro caminar y te pedimos perdón, porque a veces el afán de la vida nos agobia, el afán de la vida nos lleva, Señor, por caminos que nos van hacia la perdición, hacia la muerte espiritual. Yo te ruego y te pido que esta mañana se propicio el precioso Espíritu de Dios. Ven a mi corazón, haz un altar nuevo en mi vida, haz un nuevo nacimiento en mi vida. Sé tú hablándome cada mañana cuando yo doble mi corazón, cuando yo doble, Señor, mi ser ante tu trono y pueda, Señor, sentir, ser sensible a tu presencia. Y yo te suplico en el amor de Dios, sé tú guiándome, sé tú transformando mi vida, Señor. Sé que no es con fuerza, Señor, sino es con tu Espíritu Santo. Yo me someto a tu señorío, yo me rindo a tu gobierno. Sé que a la verdad la carne es débil, pero dice tu palabra que tu Espíritu está presto a hacer obras poderosas en mi vida. Y acá estoy, Señor, rendido a ti y con el deseo de que solo tú seas, Señor, exaltado, solo tú seas glorificado con poder y autoridad. Y decirle a todos los que me conocen y a los que me han conocido que tú eres mi Padre, mi Rey, mi Dios y mi Señor. Y que eres tú quien mudaste mis ropas harapientas por vestiduras blancas, santas, dignas delante de tus ojos. Poderoso Rey,
Rey Dios de los cielos, yo te doy gracias. Y sé que hoy, Señor, esas cadenas caen, esas ataduras caen, Señor, esas vendas caen en el nombre de Jesús. Porque tu palabra ha sido luz en esta hora en mi vida. Y tu palabra, Señor, nos santifica, dice. Yo creo hoy, Señor, en ti. Y yo declaro que soy más que vencedor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a darle gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.